Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta preciosa tarde de día jueves, donde el Señor en su grande misericordia nos da la oportunidad de seguir aprendiendo. No voy a decir enseñando, voy a decir aprendiendo de su palabra. Así que quisiera en esta tarde meditar un momento en la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en Mateo capítulo 5 y versículo 38. Para la honra y la gloria del Señor. Y dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dejadle también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra que vamos a estudiar en esta hermosa tarde. Y yo quisiera compartir con ustedes el tema siguiente: los hechos hablan más que las palabras. Vuelvo y repito el tema: los hechos hablan más que las palabras. En realidad, a veces, ¿verdad?, como cristianos, nos comprometemos mucho con el Señor y quizás le cumplimos poco. Digo le cumplimos, me escucha bien, le cumplimos, no digo le cumplen, porque me incluyo yo. Y quizás, hermano y hermana, en nuestra vida espiritual, y no es que quizás, sino que es una realidad, a veces quizás no hemos cambiado todo lo que el Señor quisiera que cambiáramos, no hemos aprendido quizás todo lo que el Señor quisiera que nosotros aprendiéramos de su palabra, porque el mismo apóstol Pablo me da la razón cuando digo esto. Porque el apóstol Pablo en sus cartas dijo que les daba a la iglesia a la que le escribía en esas cartas, si no me equivoco, en la carta de los Corintios, dijo que les estaba dando leche y no les estaba dando comida sólida, porque en realidad eran niños, hablando de niños en la fe. No habían aprendido, no habían madurado en su vida espiritual. Y creo que también nosotros quizás pasamos por esa etapa como la iglesia de hoy en día, donde no hemos aprendido lo suficiente, por lo cual creo que este tipo de mensaje no está de más predicarlo, porque siempre nos sigue enseñando algunas cosas que todavía no hemos aprendido. Cuando yo leía este pasaje de la Biblia, veo en él una preciosa enseñanza, donde el Señor, sin temor a equivocarme,
quiere que nosotros botemos quizás todo ego, todo orgullo, toda vanidad, todo espíritu de grandeza en nuestra vida. Digo esto porque de otra forma vamos a sentir este pasaje que hemos leído, lo vamos a sentir fuerte, lo vamos a sentir difícil de cumplir, aunque no lo vamos a cumplir a un 100%, pero lo vamos a sentir difícil de cumplir porque veo que este mensaje lo que trata es de quitar todo ese orgullo que a veces se apodera en nuestro corazón. Digo esto porque pienso quizás en mí, cuando por ejemplo hablamos de perdonar, cuán difícil se nos hace perdonar a los demás, ¿verdad? Cuán difícil se nos hace apartar ese ego de nuestras vidas para poder, ¿verdad?, perdonar a nuestros hermanos. Y si le perdonamos, a veces le perdonamos de labio, no le perdonamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Digo esto porque en la menor oportunidad que hay, vemos, ¿verdad?, que nuestros labios expresan un resentimiento hacia esa persona que ya nosotros, ¿verdad?, confesamos con nuestra boca que le perdonamos, pero en realidad no le hemos perdonado porque tenemos quizás un mal concepto de ella. No somos benevolentes, no somos misericordiosos, ¿verdad?, cuando toca que hacerlo, ¿verdad?, porque nos acordamos del daño de que nos han hecho. Y digo esto y no me estoy saliendo de lo que la palabra establece en esta tarde, porque hay cosas sencillas, hermano y hermana, que aún no hemos podido hacerlo. Y fíjese que este mensaje no está aislado, porque en el mismo capítulo 5, leía yo en el versículo 21 que hay cosas sencillas que todavía no le hemos aprendido a hacer, mucho menos este mensaje tan profundo como esta palabra de Jesús, ¿verdad?, para nuestra vida. Porque fíjense que en el versículo 21 de este mismo capítulo dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare es culpable de juicio. Pero yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que se enoja contra su hermano, ¿verdad?, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Mire qué cosas sencillas, ¿verdad?, que a veces nosotros las pasamos por alto, las pasamos desapercibidos, ¿verdad? El faltarle el respeto a nuestros hermanos, no digamos a nuestros líderes, el llevarlos de encuentro quizás, ¿verdad?, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, no meditar pues en lo que nosotros vamos a decir porque hay un ego, hay un orgullo en nuestras vidas y nunca queremos ceder, ¿verdad?, y reconocer nuestros errores, sino que siempre estamos quizás a la defensiva, ¿verdad? Siempre estamos quizás, hermano, como queriendo que se nos dé la razón en todo, cuando hay veces que nosotros mismos sabemos que no la tenemos. Fíjese que en este pasaje precioso que hemos leído en esta tarde, donde oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermano y hermana, esto quizás son mensajes que pocos los queremos escuchar, porque el mensaje mismo, la palabra misma, toca nuestro orgullo, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo puede ser eso? Que Jesús dice que si nos dan en una mejilla, damos la otra. Pues el mensaje en realidad de Jesús es que nosotros, hermanos y hermanas, no paguemos mal por mal. Hay versículos en la Biblia que respaldan lo que yo estoy diciendo, que Jesús, el propósito de Jesús no es que paguemos mal por mal. El propósito de Jesús es que mejoremos en nuestra vida esa relación que tenemos, ¿verdad?, hacia los demás, ¿verdad? Por eso, hermano, el voltearle la mejilla, ¿verdad?, si lo queremos entender literalmente como la palabra lo dice, si lo pudiéramos hacer, qué bien, pero también lo podemos aplicar, hermano, a aquellos hermanos que nos hacen daño, no regresar ese mal, hermano, a quienes lo hacen, sino que vencer, como dice la palabra,
con el bien el mal. Así dice la palabra del Señor, que el mal no se vence con el mal se vence con el bien. Pero qué costoso, qué difícil, hermano, poner en práctica, hermano, lo que Jesús, hermano, quiere de nuestras vidas. Leyendo un poco, hermano, porque esto donde dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, esto, hermano, eso eran las leyes en el Antiguo Testamento, donde el propósito de Dios era mejorar la vida, hermano, de la persona, era enderezar la vida de la persona. Pero aún nosotros nos damos cuenta que por la ley, hermano, no se pudo quizás enderezar la vida de aquellas personas que existieron en ese tiempo, sino que quizás, hermano, se enfrenaron, hermano, vivieron una vida como ellos quisieron, hermano. Qué difícil, hermano, veo yo, hermano, según la palabra de Dios, se le hace a Dios tratar con el ser humano. Si en la ley, ¿verdad? Nadie, hermano, pudo cumplirla. Pero ahora, hermano, ¿qué pasa? Vivimos en el tiempo de la gracia, cuando Dios, hermano, quizás pone un poco más fácil, hermano, la vida cristiana, hermano, la vida del ser humano. Pero vemos que aún, hermano, viviendo en el tiempo de la gracia, muchas personas también, hermano, rechazan el mensaje, hermano, ¿verdad? No somos obedientes a lo que la palabra establece. No queremos dejarlos corregir por la palabra, sino que acomodamos, hermano, la palabra, hermano, a nuestra propia conveniencia. Y quizás, hermano, nosotros quisiésemos, quizás que la Biblia hubiera, todavía, hermano, ¿verdad? Jesús hubiera dicho en su mensaje de amor, hermano, ojo por ojo y diente por diente, hermano. Pero Jesús, hermano, vino a cambiar, vino a transformar, hermano, todo quizás, todo aquello que, hermano, que la gente religiosa, hermano, vivía en su vida, hermano, porque nos damos cuenta, por ejemplo, hermano, Nicodemo, siendo un hombre muy preparado, hermano, pero no entendía, hermano, las cosas espirituales, hermano, entendía la palabra literalmente, pero no la entendía, hermano, no entendía el mensaje, hermano, ¿verdad? Para su vida, hermano, y conocemos bien ese pasaje y no me voy a entretener en ello porque no hay tiempo y no voy a terminar de discernir, hermano, lo que quiero, hermano, hablar en esta tarde. Jesús vino a cambiar, hermano. Por eso es que, hermano, hubo un gran rechazo hacia él, hermano, de parte de los religiosos en aquel tiempo. Porque qué difícil es, hermano, cuando nosotros estamos airados, cuando nosotros estamos molestos, cuando nosotros estamos enojados, cuando hay violencia en nuestra vida, que nos diga alguien, ¿verdad? No, cálmese, no, tranquilícese, ¿verdad? Esto ya va a pasar, arreglen las cosas, ¿verdad? De diferente manera, cuando no haya ira. Y alguien rechaza esa palabra y dice, ¿y cómo yo voy a arreglar las cosas cuando no hay ira? ¿Verdad? Si eso nadie lo cumple, pues si nadie lo cumple, pero no es el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios para nuestra vida es que hayan cambios, ¿verdad? Dentro de nosotros. Que si tal vez no le podemos, ¿verdad?, dar la mejilla a aquel que nos golpea en una, ¿verdad? Pero que si tal vez, hermano, aprendamos, ¿verdad?, a alejarnos, ¿verdad?, a aprender, ¿verdad?, a que no se apodere el odio en nuestro corazón. Ese sería un avance en nuestra vida, a que no se apodere en nosotros una raíz de amargura, ¿verdad? Que seamos, hermanos, como niños, ¿verdad? Pero no niños, hermanos, quizás malcriados, sino niños, ¿verdad?, en la forma que Jesús lo dijo, ¿verdad? Que el que no se hiciera como un niño, ¿verdad?, no podría heredar el reino de los cielos. En otras palabras, que nos convirtiéramos en personas sensibles, hermano, a la palabra. Que la palabra, hermano, hiciera cambios en cada uno de nosotros. Imagínense, dijo, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Que no paguemos mal por mal, sino que podamos vencer el mal con el bien. También dijo Jesús en este mensaje, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. O sea, en otras palabras, hermano, que aprendamos a ceder, hermano. Que aprendamos, hermano, a quizás que en el momento, hermano, de darle la razón a otro, lo podamos hacer. Que podamos vencer ese ego, ese yo personal, hermano, que tanto daño nos hace, hermano. Cuando pensamos nosotros, hermano, que solamente nosotros tenemos la razón, hermano. En otras palabras, dejarlos guiar, hermano, por la palabra, hermano, ¿verdad? No dejarlos guiar por el mal, sino dejarlos guiar por el bien. Porque dice la palabra, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En otras palabras,
hermano, aprender a ser sabios en nuestra vida, aprender a conducirlos en nuestra vida, hermano, a reconocer, hermano, el mal, hermano, a reconocer, hermano, ¿verdad?, las trampas del enemigo, hermano, porque para hacer esto, hermano, se necesita de mucha sabiduría. Y dice la palabra en el 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, hermano. Esto, hermano, lo podemos aplicar a aprender a ceder, hermano, ¿verdad? A aprender, hermano, a humillar, hermano, la carne. Se lo pongo, hermano, de esta forma porque esto era algo que se daba, hermano, en el tiempo, ¿verdad?, de los romanos. Si el soldado le ponía una carga, hermano, le pedía a alguien que llevara una carga, hermano, la ley, hermano, le obligaba, hermano, 1 milla, más allá no le obligaba. Pero mire cómo Jesús iba rompiendo, hermano, todas esas tradiciones, iba rompiendo, hermano, todas esas leyes, hermano, gloria sea al Señor, ¿verdad? No porque Él las violentara, sino porque, hermano, según esta palabra nosotros podemos dar más de lo que a veces se nos pide, hermano, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es, hermano, nuestro estilo de vida? Que, hermano, no damos nada, hermano, de lo que Dios nos demanda. No queremos dar nada. Si hablamos de servicio, no queremos servirle al Señor, hermano. Si nos hablan, hermano, de ser adoradores, no queremos adorar al Señor. Si Dios nos manda, hermano, que oremos por otro, hermano, no queremos orar por otro, hermano, ¿verdad? No queremos ceder, en otras palabras. Pero aquí dijo, si se te obliga llevar, ¿verdad?, una carga, dice, ¿verdad?, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. 1 milla, hermano, es al tanto un poquito más de 1 kilómetro, de 1,5 kilómetros, es un poquito más allá, 1,6 kilómetros, hermano, ¿verdad? 1 milla. Entonces digo, no vayan una. Vean que ustedes en realidad, ¿verdad?, son personas humildes, son personas que se dejan doblegar, ¿verdad?, que no hay orgullo en ustedes. Llévenlo 2, comprueben, en otras palabras, que ustedes son diferentes, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, ¿cómo reaccionamos, hermano, cuando se nos toca nuestro ego, cuando nos toca nuestro orgullo, hermano, ¿verdad? Aún a veces, hermano, cuando nosotros sabemos que hemos cometido una falta, hablemos de la falta, hermano, cuando se violentan las reglas de tránsito, hermano, ¿verdad?, sabiendo a veces que el policía tiene la razón, hermano, y nos está dando una esquela, pero nosotros, hermano, en vez de humillarlo y decirle, mire, señor policía, usted tiene razón, yo me tiré esta luz, ¿verdad?, yo ando sin licencia, la tarjeta se me venció, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a la defensiva, ¿verdad?, cuando en realidad deberíamos de reconocer que la falta es de nosotros, hermano. De eso se trata, hermano, ¿verdad?, de que la gente, hermano, vea, hermano, ¿verdad?, que nosotros los cristianos no solamente somos palabras, hermano, sino que somos hechos, hermano, que la gente vea una diferencia en nuestra vida, hermano. Por eso es tan importante, hermano, el testimonio, hermano, ¿verdad? Porque es fácil, hermano, quizás, hermano, predicar la palabra. Es fácil decirle a otra persona que haga, pero, hermano, hacer nosotros, hermano, lo que la palabra establece es bastante difícil. Porque a veces nosotros, hermano, como pasaba con los fariseos querían poner cargas a otros, hermano, que ni ellos la podían llevar. A veces nosotros aconsejamos cosas, hermano, que no las estamos viviendo en nuestra vida, hermano. Sería bueno, hermano, que tuviéramos cuidado en eso, hermano. Que si vamos a aconsejar, que si vamos a decir algo es porque nosotros, hermano, lo estamos haciendo, porque la palabra, hermano, ya hizo ese cambio, ya hizo esa transformación en nuestra vida, para no volverlos, hermano, como los fariseos, hermano, hipócritas, ¿verdad? Porque hay veces, hermano, que caemos en un error, nosotros como los cristianos, que queremos barrer la casa, hermano, de nuestros hermanos, pero nuestra casa la tenemos sucia. Estoy hablando literalmente, hermano, no estoy diciendo que su casa está sucia. Estoy hablando que nosotros queremos a veces, hermano, remediar, a veces queremos componer, hermano, ¿verdad?, la falta, los errores, el estilo de vida que llevan nuestros hermanos, pero en nuestra vida no se ven cambios, hermano. Entonces, oíste que fue dicho, dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mire cómo Dios va cambiando lo que quizás la gente, hermano, porque hay veces que nosotros queremos oír lo que a nosotros nos conviene, hermano, ¿verdad? Pero, hermano, esto era doloroso para la gente de aquel tiempo. Esto sigue siendo doloroso para la iglesia de hoy, hermano, porque nosotros acomodamos, hermano, la palabra, hermano, a lo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Pero esto fue duro, hermano, para aquella gente, hermano. Amarás, ¿verdad?, a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, se decía antes. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Que dura en la palabra, hermano. Por eso en San Juan 6:60 en adelante, ¿verdad?, el apóstol Pedro dijo, ¿verdad?, a Jesús,
qué dura es tu palabra. Cuando Jesús le dijo, ¿te quieres ir tú también? Y le dijo Pedro, ¿pero a dónde iré, Señor, si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Solo en Dios hay transformación. Solo su palabra puede hacer cambio en nuestra vida, hermano. Porque, hermano, amar, hermano, al que nos ama, ¿verdad? Y aún, fíjese que nos hace difícil amar a los que nos aman. Porque, vaya, nuestras esposas nos aman. Las esposas dicen que nosotros les amamos. Pero en realidad esa palabra a veces no la honramos, ¿verdad? Con nuestros hechos, porque a veces demostramos todo, hermano, todo lo contrario, ¿verdad? Con nuestras actitudes. Por eso el mensaje de esta tarde es: los hechos valen más que la palabra. No está de mal, no es malo, hermano, que usted le diga a su esposa que la ama. No está mal que su esposa le diga que le ama. No está mal que usted le diga a su hijo que le ama. No está mal que el hijo le diga al padre que le ama. No está mal, está bien. Pero esas palabras tienen que ir acompañadas de hechos, que si nosotros le decimos a alguien que le amamos, es porque lo sentimos, es porque le vamos a dar un buen trato, es porque, hermano, gloria a Dios, hemos aprendido algo de la palabra del Señor. Por eso digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Qué dura, hermano, es la palabra. Y dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuánto nos acordamos en las oraciones que nosotros hacemos, hermano, de aquellas personas, hermano, que nos hacen daño? No, tal vez para hacer un discurso o una oratoria, hermano, de eso, pero, hermano, decirle al Señor, ¿verdad? Bendícele, ¿verdad? Es cierto que me ha hecho daño, pero bendícele, dale tú la paga, ¿verdad? Que no se apodere el resentimiento de mí, que no haya odio en mí, que no haya un espíritu de venganza. Porque, hermano, el vengarse no es solamente ir y quitarle la vida a otra persona. Los podemos vengar de diferentes maneras, nos podemos vengar. ¿De qué forma? Hablando en mal de aquella persona que nos hizo un daño, ¿verdad? Si nos buscan, hermano, ¿verdad? Un favor, ¿verdad? Darle la espalda. De esa forma nos estamos vengando. El hablar en mal de las personas, ¿verdad? El alejarlos de esas personas, hermano. Estamos pagando mal por mal, hermano. No estamos pagando, hermano, bien, hermano, ¿verdad? Por el mal que nos han hecho. Mucho menos, hermano, en la oración, hermano, ¿verdad? Pero son cosas, hermano, que tenemos que romper. Alguien puede decir, pero ¿cómo se puede hacer eso? Sí, es que, hermano, en la carne no se puede hacer nada de lo que Jesús nos está enseñando en esta tarde. Nada se puede hacer en la carne. Tiene que ser, hermano, y yo voy a terminar con eso. Le voy a decir de cuál es la única forma que se puede hacer algo, hermano, de lo que la palabra nos está enseñando en esta tarde. Voy a ir corriendo porque el tiempo va avanzando. Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos, para que seáis, dice, hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si es que es fácil, hermano, decir que somos cristianos. Es que es fácil decir, hermano, que somos evangélicos. Es que es fácil decir que somos seguidores de Jesús. Es que es fácil decir que somos discípulos de Jesús, hermano. Pero comprobarlo, hermano, en la vida real, hermano, eso, hermano, cuesta. Pero esta es una condicionante, hermano, ¿verdad? Esta es una condicionante, hermano, demostrarle al mundo, hermano, que somos diferentes, hermano. Y la Biblia nos dice que nosotros, hermano, somos luz y también somos sal. Hemos hablado mucho de eso, hermano. Cuál es el rol de la luz y cuál es el rol de la sal, por lo cual no me voy a detener, pero solo le voy a decir en palabras sencillas. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, hermano. Que si otros no lo hacen, o que si en la iglesia hay quienes, hermano, ¿verdad?, pagan todavía mal por mal, hermano, o si hay en la iglesia todavía resentimiento, odio, hermano, pero que no sea el estilo de vida de cada uno de nosotros, hermano, sino que, hermano, nosotros nos preocupemos un poquito más, hermano, por arreglar o por cambiar algunas cosas en nuestra vida, hermano, y después poderle ayudar, hermano, claro, a los demás, hermano, ¿verdad?, a corregir algunas cosas. Pero primeramente hay que corregir, hermano, nuestra vida. Primeramente hay que ver qué hay en nuestro interior. Primeramente hay que pararnos un momento en el camino y ver, hermano, cuál es el estilo de vida que estamos llevando. Entonces dice, hermano, que el Señor, hermano, manda el sol, le manda la lluvia, hermano, sobre buenos y malos, ¿verdad? No le está preguntando, ¿qué hiciste este día? ¿Qué no hiciste este día? No deja a nadie, hermano, aguantar hambre, ¿verdad? Hermano, hay cosecha, hermano, para todo el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es amor y es grande, hermano, en misericordia y en su bondad, aunque nosotros, hermano, seamos malos, hermano, con Él. Entonces dice la palabra, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Si usted ama nada más a los que le aman, también el mundo hace eso. El mundo, hermano, ¿verdad? Las personas en el mundo acostumbran que si a alguien le lleva un regalo, usted también se lo regresa, ¿verdad? Le regaló una gallina, usted le regaló otra cosa, ¿verdad? Si a alguien le dio un abrazo, usted también le da un abrazo. Pero qué duro es, ¿verdad? Ir, ¿verdad? Donde el vecino, ¿verdad? Que hay veces, ¿verdad? Que usted le ha saludado y no le han contestado el saludo, ¿verdad? Ir, ¿verdad? Y usted, ¿verdad? Hizo algo en su casa y compartir, ¿verdad? Compartir lo que usted ha hecho, ¿verdad? Qué duro es, ¿verdad? Amar, hermano, que aquellos que no nos aman, ¿verdad? Qué difícil es, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se rompe, ¿verdad? Donde se rompe esas, hermano, esas reglas, ¿verdad? Esas reglas que ocupa, hermano, el mundo, ¿verdad? Donde aman a los que le aman, ¿verdad? Pero en realidad allí no hay ningún beneficio, como lo dice más adelante la palabra, ¿verdad? Sino que la recompensa está, hermano, en actuar de una forma diferente a la que el mundo actúa. Pero nosotros caemos también en ese bache, caemos en ese error, hermano, que queremos que todo lo que nosotros hacemos, que los aplaudan, que avalen, hermano, todo lo que nosotros hacemos, hermano, que la gente diga, ¿verdad? No hay como el hermano Armando, hermano, ¿verdad? Porque somos a veces, hermano, vanagloriosos, hermano, pero cuando a veces se nos critica, ¿verdad? A un hermano, o se nos quiere corregir algo en nuestra vida, hermano, ahí es donde nosotros a veces, hermano, no sabemos actuar de la manera que Dios quiere que actuemos, porque dice que no hay que amar solo al que nos aman, sino que hay que orar aún por aquellos que nos maldicen y nos ultrajan, dice la palabra del Señor. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Fíjese que yo en este caso he aprendido de este versículo, y yo tengo algo, hermano, ¿verdad? Que no sé si usted me lo va a criticar o usted lo va a tomar en cuenta, pero yo cuando hay un grupo, ¿verdad? Donde hay cristianos, ¿verdad? Y donde hay personas que todavía no tienen al Señor, yo primero saludo al amigo y después saludo al hermano, porque es una de las cosas que a veces nos señala, ¿verdad? Nosotros a veces nos saludamos solo solamente a los cristianos y a las demás personas las ignoramos. Y tal vez no es ese el punto, porque hay veces que uno a veces no saluda a aquellas personas que no es cristiana porque las pone incómodas, a veces no hay ni cómo contestar cuando uno les dice el Señor le bendiga. Porque yo, en mi caso, yo quisiera decirle a todas las personas el Señor le bendiga, porque no es un saludo malo, es un saludo de bendición, ¿verdad? Le estoy deseando bendiciones. Yo a medio mundo, si me lo permitiera, yo le digo el Señor le bendiga, ¿verdad? No hay ningún problema, porque yo lo que le estoy diciendo es que le estoy deseando bendiciones. Pero hay gente que se incomoda porque no está acostumbrada a ese tipo de saludos, sino que el joven, el tipo de saludo que tiene, ¿verdad? ¿Qué hubo, qué onda? Y ese tipo de saludo, ¿verdad? Más el saludo que nosotros tenemos, tendríamos que sentirnos orgullosos, ¿verdad? De tener ese hermoso saludo, ¿verdad? De no saludar de esa forma y no de saludar el Señor le bendiga, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, que se van perdiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el saludo que se hacía antes, ¿verdad? Ya nosotros en la pereza, ¿verdad? Que nosotros mantenemos, y ya no decimos buenos días, ¿verdad? Antes decían buenos días le de Dios, buenas tardes le de Dios, ¿verdad? Hoy ya lo decimos buenos días, si es que decimos, y no hay quien ya lo dice buena, ¿verdad? Ya ni buenos días, ya ni buenas tardes, ¿verdad? Qué precioso ese saludo que tenían nuestros antepasados, ¿verdad? Buenos días, le de Dios, un hermoso saludo, costumbres muy sanas, ¿verdad? Que hemos dejado no sé por qué dije esto, que hemos dejado de hacer. Si os saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En otras palabras, ustedes tienen que marcar la diferencia. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No está diciendo cuando dice que seamos perfectos, que nosotros no les vamos a fallar. Está hablando que nosotros tenemos que adquirir una madurez espiritual en nuestra vida, que nosotros tenemos que ir cambiando algunas cosas que en realidad se nos han hecho difícil cambiar, hermano, ¿verdad? Y entonces voy a terminar. Nadie puede entender la grandeza de este mensaje y mucho menos llevarlo a la práctica si no dejamos que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas una verdadera renovación. Hay que cambiar, hay que transformar algunas cosas, hermano, que no están bien en nuestra vida. Comparto, hermano, este versículo para apoyar lo que le acabo de decir. En 1 Corintios 2:14 dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si a nosotros nos cuesta captar este tipo de mensaje, hermano,
Cuanto más aquellas personas, hermano, que están afuera, que caminan como el mundo quiere, hermano, que caminen, valga la redundancia. Sino que dice, hermano, pero el hombre natural no puede concebir las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, hermano, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un nuevo nacimiento para que podamos entender este mensaje tan profundo que en esta tarde hemos predicado. Porque para él son locura y no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, hermano, lo que la palabra dice en esta tarde, hermano, ¿verdad? No se sale del contexto de la palabra. Fíjate que en 2 Timoteo 4:14 dice de la siguiente manera: Alejandro el Caldero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, dijo el apóstol Pablo. No describe, hermano, qué daño, hermano, le había hecho, ¿verdad? Pero dice, hermano, ¿verdad? La venganza no la voy a tomar yo, dijo el apóstol Pablo. Dejo, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? Que le dé su paga. Y no así lo dice la palabra, pues. Dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor. Pero ¿por qué nosotros andamos tratando, hermano, de vengar, hermano, ¿verdad? Algunas cosas, algún daño que se nos ha hecho, hermano, cuando conociendo la palabra que dice que de Él es la venganza? Espero, hermano, que esta pequeña reflexión te haya ayudado, porque a mí me ha ayudado y me ha tocado lo más profundo de mi corazón. Yo tomo mi parte, usted, hermano, espero tome su parte. Gracias por haberme dejado entrar al seno de su casa, hermano. Me siento contento, tenía días de no saludarle. Espero que esté bien, hermano, vea, y hermano, que Dios le bendiga profundamente en esta hora. Gracias, hermano, y bendiciones de lo alto.